Buenas tardes. Hoy 6 de julio, no, 8 de julio vamos a tener nuestra clase número 9 de seminario de tesis. No se logró conectar nadie, pero espero que puedan ver este video y a partir de lo que vamos a revisar en la clase de hoy, ustedes pues, en su casa puedan ir avanzando, porque acuérdense que ya este es el penúltimo bloque de la materia, entonces pues ya deben tener ordenado varios elementos, ¿no? Dentro de la misma plataforma ya les había pedido para este bloque que tengan bien establecido ya el título, la pregunta de investigación, los objetivos de la investigación, la justificación y al menos 3 autores relacionados con el tema, ¿no? Ya medio habíamos platicado la clase pasada sobre cómo elaborar el planteamiento de problema, la importancia de contextualizar la propuesta de investigación y sobre todo establecer la hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos a grosso modo, pero el día de hoy vamos a profundizar más. Entonces voy a compartirles la pantalla para que empecemos a revisarlo. Hola, Lynn, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla para que empecemos a revisar. ¿Sale? Seminario de tesis, clase número 9. ¿Cómo elaborar el planteamiento del problema? Acuérdense que es muy importante que tengan bien claro la necesidad que representa su proyecto de tesis, la modalidad y el fin del estudio, ¿no? En ese sentido hay que tener claro varios elementos. Primero, que dentro de digamos, la redacción de cómo elaborar el planteamiento del problema, ustedes van a establecer la problemática de la investigación, ¿no? De su investigación. También van a concretar una situación para analizarla, es decir, la propuesta que ustedes ya están pensando hacer, ¿no? La tienen que delimitar y describir y darle una posible solución o respuesta al porqué de sus causas o consecuencias. Entonces, nosotros al concretar una situación o al establecer la problemática, se asume que es una especie de pregunta a la que hay que dar respuesta, ¿sale? Entonces, para que nosotros podamos dar respuesta a este tema, necesitamos pues contextualizar la disciplina, el área o la disciplina en donde nosotros vamos a hacer nuestra propuesta de análisis o nuestro proyecto de investigación o proyecto de tesis, ¿no? Como les decía, esto se va a enmarcar dentro de la necesidad, la modalidad y el fin del estudio. Es decir, se va a hacer, el planteamiento del problema va a ser en general una reflexión ordenada que va dando cuenta de una transición lógica del pensamiento. Es decir, ustedes parten de establecer la problemática de investigación, de intentar darle respuesta a la problemática. Luego van a transitar hacia esta revisión de los trabajos previos, a replantearse ustedes mismas la viabilidad o incluso la metodología que van a usar, ¿no? O sea, como ir modificando un poco el tema que ustedes están interesadas y pues al final van a tener ya digamos, un proyecto muchísimo más claro y más viable, más contextualizado, y desde ese punto de vista pues ya la metodología va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Eh, Cuando les hablo de contextualizar, me refiero a que ustedes deben de darle o intentar darle respuesta a las preguntas dónde, cuándo y cómo. Es decir, dónde, entiéndase por el espacio eh, físico-temporal o el contexto en donde ustedes van a llevar a cabo el proyecto de tesis.
Puede ser un espacio real o un lugar determinado, un país, ciudad, poblado, urbanización, calle, empresa, organización, instituto, ¿no? Ya por ahí un par de ustedes ya tenía más claro ese tema. Entonces, cuando yo les hablo de contextualizar, me refiero principalmente a eso, ¿no? Ustedes tienen que ser más específicas en dónde va a hacerse el proyecto, ¿no? También puede tratarse de un espacio figurado, es decir, una ciencia, disciplina, corriente de pensamiento, campo de estudio, movimiento literario, etcétera. Bueno, eso siento que es más como para disciplinas de las humanidades como historia o literatura, pero bueno. El otro sería cuándo, pues se refiere al tiempo, ¿no? ¿Cuándo lo van a hacer? Tienen que indicar si es una problemática reciente o es una problemática de larga data, significa que sea un proyecto longitudinal, ¿no? Y a lo mejor ustedes consideren empezar en agosto del 2022 y que su proyecto les lleve 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes lo tienen que especificar en el planteamiento del problema. Y finalmente, el cómo, pues se refiere al modo en el que ustedes van a presentar, ¿no?, la problemática y cómo se ha estudiado o considerado previamente. Es importante que ustedes también tengan claro eso, sobre todo porque la propuesta de análisis que ustedes van a dar tiene que ver con la modalidad y las características del estudio que propondrán en su trabajo, la viabilidad, es decir, pensemos, no sé, bueno, creo que ya había platicado con ustedes un poquito acerca de ese tema, de lo necesario que se vuelve, que ustedes justifiquen la viabilidad de su proyecto, ¿no? Es decir, la modalidad y las características que proponen, especificar si eso es posible y por qué, las soluciones para la resolución de la problemática que van a establecer y dependiendo de la modalidad del trabajo, del grado que escojan, pues bueno, el planteamiento del problema puede contener las hipótesis o interrogantes de la investigación. Esto, ojo, también ahí es muy importante que lo tengan presente porque cuando nosotros hablamos de la propuesta de análisis en general, o sea, de lo que nosotras vamos a trabajar, pues debemos de tener presente también, digamos, lo que se ha hecho antes, ¿no? Estas consideraciones o estudios previos. En ese punto ustedes como tesistas, pues bueno, van a lograr demostrar a través de las revisiones o los análisis anteriores, van a poder revisar lo que se ha hecho y van a poder hacerse un criterio, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiéramos darle importancia a los estudios previos, porque es algo en lo que les he insistido mucho, esta cosa de revisar la bibliografía, ¿no? Los estudios previos que se han hecho alrededor de la problemática, ¿no? Para que ustedes puedan demostrar a través de esa revisión y a través de esos análisis de su problemática, que ustedes van a aportar, si no una solución universal, pues por lo menos sí una propuesta que va a lograr justificar justamente su planteamiento del problema. ¿No? Yo creo que uno de los temas más, pues más en auge ahorita y que tiene justificación en cualquier contexto, pues es el de
la COVID-19, ¿no? Entonces, todos los planteamientos de problema ya acerca de la COVID-19 desde las ciencias de la salud o las ciencias sociales, pues tiene una justificación justamente por el contexto en el que se está dando y porque hay una transición del pensamiento de la gente que lo vivió, que luego pues ya se vacunó y pasaron el tiempo y mejoraron o lo que sea, ¿no? Entonces, es decir, hay un desglose cronológico a partir de que ustedes revisan los estudios previos, ¿no? Por eso les insisto tanto en que revisen bibliografía. Me gusta ya decirle bibliografía porque eso ya es como muy de los 90s, ¿no? Ya como que los profes de los 90s decían bibliografía. Ahora más bien es como que ustedes sean capaces de buscar referencias o trabajos que sustenten lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Voy a compartirles la pantalla para que vean algunas de las propuestas que les tengo de buscadores de internet, digamos, más enfocados a, pues sí, a la investigación, ¿no? Por ejemplo, está que es una revista pedagógica que se llama Tendencias Pedagógicas. Es de la Universidad Autónoma de México. Pues aquí hay, digamos, este es como en términos generales, ¿no? Entonces se pueden meter ahí y ir revisando, por ejemplo, pues el número de este mes, ¿no? Qué cosas hay publicadas, etcétera. Todo está en PDF. Acuérdense que copiar y pegar un enlace de internet no es referenciar. Ustedes tienen que revisar los PDFs y, por ejemplo, acá, ¿no? Repensando la historia de Pablo Freire. Ustedes, suponiendo que se interesen en ese tema, pues aquí ya les dice que lo descarguen, lo abran. Entonces ahí están todos los datos que necesitan poner en las referencias, ¿no? Entonces, pues les pueden poner aquí en los archivos que existen, ¿no? Es decir, todos los volúmenes desde el 2021, el 20, 18, etcétera. Entonces, si lo están revisando uno por uno, van a ver más o menos qué temas se publicaron en la revista de ese mes o de ese semestre o trimestre. No todas las revistas son por mes. Hay unas que se publican cada 6 meses, otras cada 3 meses. Entonces, pues ahí están, ¿no? Todos esos que dicen PDFs para que ustedes los vayan revisando. Acerca de envíos, bueno, ustedes, pues si ustedes quieren tenerla en físico, pero yo creo que si se meten aquí y van revisando de qué van las cosas, pues pueden tener un acercamiento muchísimo más claro hacia los temas pedagógicos, ¿no? Otra opción sería esta de Redalic, que es otro buscador académico muy socorrido, muy usado. Aquí en el buscador, pues ustedes ponen la palabra o el título, o si tienen ya una idea más o menos del autor que quieren buscar, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, una lista de las revistas por disciplina, por institución, pues están aquí de Latinoamérica, sobre todo, ¿no? O sea, a lo mejor que dicen, ay, pues quiero ver qué están diciendo acerca de la inteligencia socioemocional en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué investigación hay acerca de eso? Ah, pues entonces esto los manda ahí. Entonces, si se dan cuenta, esto es mucho más específico y al mismo tiempo muchísimo más enriquecedor que el que se metan solo a internet y busquen ahí unas palabras random y les salgan cualquier tontería, ¿no? Aquí ya esto está muchísimo más especificado hacia las necesidades que se plantean en una tesis y cómo es que ustedes tienen que hacer la búsqueda, ¿no? Vean aquí el oído pensante, cuadernos de antropología, ¿no? Todos estos son revistas de la Universidad de Buenos Aires.
Y así se pueden aventar un buen rato, ¿eh? O sea, entre que estarle picando por aquí, por allá, o buscar también el tema o el título o el autor. Ya se traba aquí un poquito, pero bueno. Ya luego lo revisarán ustedes con calma. Otra opción es el sitio de Dialnet de unirioja.es de España. Aquí pues también pueden buscar, digamos, o los documentos o palabras clave o artículos, títulos o autores o buscar la revista en específico. Es más fácil que encuentren, digamos, por ejemplo aquí, por tesis, ¿no? Para que se den una idea más o menos de cómo es que se escriben las tesis. Mira aquí, desarrollo de la identidad profesional docente del profesorado de educación especial. Evolución y cambio. A ver, ¿no? Pues nos metemos ahí, le picamos para ver de qué va lo que dice Maite Antonio Briceño de la Universidad de Sevilla. Vean, en su resumen nos dice, la investigación tiene como objetivo analizar la construcción y desarrollo de una identidad profesional. Bla, bla, bla. Esto también les sirve a ustedes para que se den una idea de cómo tiene que ir la redacción, no solo del resumen, sino de la justificación, el objetivo, la introducción, el desarrollo de los capítulos, ¿no? O sea, esta redacción es la correcta, ¿no? No hacerlo en primera persona o asumir que todos saben lo que nosotros sabemos y entonces decir frases como se sabe o es bien conocido, no, porque pues no sabemos quiénes lo saben, ¿no? Ni cuántos lo conocen. Capital intelectual, actividad exportadora de empresas y así, o sea, se la pueden aventar buscando cualquier tema random de lo que ustedes quieran, ¿no? Son tesis doctorales, pues ya más específicas. Pongamos, no sé, que es neuroeducación, a ver, vamos a ver si tenemos suerte. Entonces nos arroja toda esta lista de tesis o artículos o libros que tienen la palabra neuroeducación, ¿no? La neuroeducación, el ágora de la neuroeducación, educación y neuroeducación, neuroeducación y neurodiversidad, la neuroeducación en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden irlos destapando uno por uno o leer el resumen, ¿no? ¿Dónde está la educación? Okay. Una evaluación crítica del uso de la neurociencia en la educación y en la creencia de los hijos se presenta en términos de demasiado temprano, demasiado poco, demasiado... digamos que este es el término que se usa en inglés, ¿no? Demasiado temprano, ya que la neuroeducación se considera un dispositivo prematuro. Entonces está interesante, ¿no? Pero bueno, no es mi tema. De eso se trata, de que ustedes, a partir de que pongan aquí en el buscador las palabras clave acerca de su tema, pues puedan encontrar cosas que les interesen, ¿no? Sé que algunas ya lo intentaron y ya lo hicieron, pero de todas formas yo quería que revisáramos estas otras opciones, ¿no? De todas formas les voy a poner el link de las tres en la plataforma, el de tendencias pedagógicas, el de Redalic y el de Dianlet, ¿sale? Para que ahí sea todavía más específica su búsqueda. Otra cosa que quiero que veamos es, pues digamos que repasemos un poquito, o que dejemos claro al menos cómo es que se va a plantear la hipótesis, ¿no? Y a partir de ese planteamiento, pues ustedes puedan tener un poquito más de claridad en cómo hacerlo. Es un pequeño videito. Al final, si hay alguna duda, pues me la hacen saber, ¿sabes?
soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. En esta ocasión vamos a aprender a elaborar una hipótesis paso a paso. Pero antes vamos a definir hipótesis. La hipótesis es una suposición o teoría figurativa que se realiza antes de comenzar a desarrollar una investigación científica y que sirve como base de la misma. Esta hipótesis será afirmada o negada a lo largo de un trabajo de investigación. En el ámbito académico y laboral es muy importante aprender a redactar una hipótesis porque esta será la base de toda la investigación. El objetivo de formular una hipótesis es el de fomentar el enfoque crítico, porque permite al investigador desarrollar una dirección específica, así como una mejor comprensión sobre el tema del estudio. Además, ayuda en el análisis cuidadoso y centrado de los datos recopilados. Si es en una investigación científica, las hipótesis se desarrollan teniendo en cuenta la experimentación y la observación extraídas del pasado. Por ejemplo, si la temperatura del agua aumenta, el azúcar o la sal se disolverá a mayor velocidad. Ahora vamos a ver cómo podemos elaborar una hipótesis paso a paso. El primer paso para elaborar una hipótesis es el de elaborar una pregunta. Por ejemplo, ¿mejorarán la ortografía y el nivel de redacción los estudiantes al ver los videos y las lecciones de la profe Mónica? El siguiente paso es hacer una investigación preliminar. ¿Qué podemos investigar a partir de la pregunta formulada anteriormente? Por ejemplo, podríamos indagar acerca de las estadísticas de las visitas del canal de la profe Mónica. O, por ejemplo, cuántas personas y en qué rangos de edad están visitando el canal o están viendo los videos, es decir, aprendiendo lecciones de ortografía y redacción. El siguiente paso es formular la hipótesis. Recuerden que la hipótesis es una suposición. La hipótesis podría ser: los estudiantes mejorarán la ortografía y el nivel de redacción viendo y aprendiendo las lecciones que hay en el canal de la profe Mónica. Si nos fijamos en esta hipótesis, estoy afirmando algo. ¿Por qué? Porque ya hice una pregunta anteriormente que me podría llevar a esta respuesta. Bueno, hasta aquí una pequeña lección sobre cómo se redacta una hipótesis. Si aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal de la profe Mónica y no se pierda ninguna de nuestras lecciones. Bueno, pues yo creo que ese es un buen ejemplo que resume así, súper resume cómo hacer la hipótesis. No sé si Leining tenga posibilidades de participar en la clase de hoy y nos diga o haga un ejemplo de su hipótesis. Leining, ¿estás ahí? Manifiéstate. No se escribe Leining. Aquí estoy, Miss. Bueno, si ya viste el video de la profe Mónica, pues no es tan difícil plantear la hipótesis, ¿no? Porque al final de cuentas, como ella dice, es una especie como de suposición, ¿no? Ya lo habíamos revisado en la clase anterior. En tu caso o en relación a tu tema de investigación, ¿cómo plantearías tú una hipótesis o la hipótesis? O sea, la que digas hoy no necesita ser ya la definitiva. O sea, a partir de eso podríamos irla redactando, ¿no? Entonces voy a buscar por aquí tu trabajo para que a partir de ese podamos ir construyendo la hipótesis, que como bien dice la maestra Mónica, pues es una suposición, ¿no? Acá está, ¿qué quiero investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿Y qué se ha escrito acerca del tema? Muy bien, ahora en esta nueva etapa vamos a plantear la hipótesis y la justificación del problema, ¿no? Pero bueno, vámonos por partes.
En este caso, Lenny nos dice que quiere estudiar o investigar el estrés que provocó la pandemia en los alumnos, docentes y padres de familia en la guardería Escuelita de los Peques. Entonces voy a copiarlo y pegarlo, ¿no? Mientras que dice, ¿cómo lo voy a investigar? Primero, observando las clases. Segundo, cómo se vio afectando. Observando las clases, yo me quedé pensando desde que lo leí en cómo vas a observar esas clases de eso que ya pasó. Me imagino que hay grabaciones o cómo vas a dar cuenta de esas, de cómo fue eso, ¿no? Pero si nos regresamos si nos regresamos a la presentación que les hice hoy, pues nos vamos a dar cuenta aquí. Acá está. Pues vamos a hacer hipótesis y planteamiento del problema. Entonces, vamos a responder dónde, cuándo y cómo. Entonces, el espacio de este contexto, el tiempo y el modo. La escuelita Los Peques es a dónde está, ¿no? Es decir, el espacio de ese contexto, ¿no? En qué ciudad, poblado, calle, ¿no? Luego el tiempo, en este caso me imagino que el espacio del contexto, pues sería donde tú lo vas a hacer, ¿no? ¿Nos puedes escribir en el chat dónde es eso? Porque imagino que no puedes abrir el micro. Entonces, mientras yo voy escribiendo aquí, pues necesito que tú me eches la mano ahí escribiendo en el chat. Entonces, de esto vamos a responder ¿dónde? ¿No? Vamos a responder también cuándo y cómo. Que esas son preguntas que Lainey va a tener que trabajar a partir de hoy. Entonces, el tiempo es el cuándo. Tiene que indicarnos si es una problemática reciente, pues sí, ¿no? Desde el 20 para acá. Entonces, pues digamos que en cierto punto es como longitudinal, ¿no? Ella ya lo tendrá que especificar. Luego, el modo, pues el cómo. Y ahí nos va a explicar Lainey cómo se presenta la problemática y cómo se ha estudiado o considerado previamente. Esto es en términos generales la revisión previa de, pues digamos, de los trabajos, ¿no? De lo que se ha hecho. Y en este caso, esto es el planteamiento del problema. Y acá va la hipótesis. Entonces, ya más o menos tienes una idea de cuál sería la hipótesis. No sé si ya escribiste en el chat algo. Sí, aquí está. Coyotepec. Coyotepec es Estado de México, me imagino, ¿no? Donde aquí Coyotepec. Ahorita lo voy a escribir yo y luego la comparto, ¿sale? Coyotepec. Y luego nos pone la calle, no recuerdo el nombre, bueno, no importa. Pero es Coyotepec, Estado de México. El tiempo nos tienes que indicar si es una problemática reciente o de larga duración. Pues yo
pienso que podríamos poner aquí en el tiempo. A ver, voy a compartir la pantalla. En el tiempo podríamos poner cuando tú pones el estrés que provocó la pandemia en los alumnos, docentes, padres, familia. La pandemia. Entonces tenemos que pensar, uno, ¿cuándo empezó la pandemia, no? Empezó, si continúa, y pues es difícil saber cuándo va a acabar, ¿no? Pero me imagino que desde que empezó a la fecha, pues han cambiado ciertas cosas, ¿no? Sobre todo la posibilidad que te representa que tú puedas acceder a esa escuela, ¿no? Me imagino que cuando empezó, pues no se podía porque la escuela estaba cerrada, ¿no? Entonces, cuando en tu trabajo tú nos pones que vas a observar las clases, pues tienes que especificar cuáles clases. Me imagino que las actuales o cómo sería. Voy a copiarlo y pegarlo acá. En lo que nos... Mientras ve pensando en lo de la hipótesis, ¿sale? Mientras vamos llenando esto. A ver, voy a compartir. Ya nos escribiste acá, dice. En las clases actuales también pensé en hacer un cuestionario a la docente y padres de familia. Muy bien. En ese caso, a ver aquí. Voy a compartir otra vez esta. Voy a borrar este para pegar esta idea que tú pusiste, ¿no? Observando las clases y cómo afectó. Aquí nos dices las clases, pues las clases actuales, ¿no? Aquí vamos a especificar actuales. Actuales desde cuándo a cuándo. Desde mañana, desde hoy, desde la próxima semana, el próximo mes, ya empezaste a revisarlas hace 2 semanas. Eso también hay que especificar. Entonces aquí voy a poner en mayúsculas, especificar cuáles, ¿no? O más bien, desde cuándo o durante cuánto tiempo. ¿Sale? Que esto va a dar respuesta al cómo. Entonces aquí 1, esa ya está así muy general, pero está, ¿cómo afectó? ¿Cómo vamos a saber cómo afectó eso? ¿Cómo te imaginas? Eso lo verías con el cuestionario, me imagino que sí. ¿Ya investigaste o ya pudiste revisar en la bibliografía algún tipo de cuestionario que sirva? Acuérdate que ya la clase pasada medio te pasé un tip de qué tipo de cuestionarios. Ya lo vimos, de hecho, en un par de investigaciones, ¿no? Los usaban. Esto es mi comentario. Ahí está. A ver qué dices acá. Dices, no, aún no, mis. Bueno, es importante que lo hagas, pues ya, ¿no? Ahora sí que a la brevedad posible porque pues ya necesitamos darle respuesta justo a estas cosas, ¿no? Al dónde, cuándo y cómo. ¿Cómo afectó? Pues aquí Lenny dice que lo va a hacer con un cuestionario. Entonces aquí, investigar qué tipo de cuestionario serviría. Es mejor que busques qué tipos de cuestionarios estandarizados ya se han aplicado, porque si tú te pones a elaborar el uno, pues es un proceso muy largo y te vas a quedar a medias, ¿no? Entonces, estandarizado.
¿Dónde vas a buscar el cuestionario estandarizado? Ah, pues en cualquiera de las opciones que yo ya les di, ¿no? Ay, no. Ya sea en el sitio de Redalic o en el sitio de Dianlet o en la revista esta de tendencias pedagógicas, en cualquiera de esas te vas a dar un clavado y ahí vas a empezar a buscar si a alguien ya se le ocurrió más o menos tu idea y cómo midió ese estrés, pues en cómo, sí, o sea, cómo midieron cómo afectó. Aquí tienes que especificar cómo afectó, en qué sentido, ¿no? O sea, afectó a nivel emocional o afectó a nivel del desempeño escolar o afectó o sea, qué nivel, ¿no? ¿Cómo afectó? Entonces aquí en mayúsculas te voy a poner a qué nivel, especificarlo. Acuérdense que la investigación es poner lo obvio en palabras, digamos, pues sí, como, no diría elegante, sino como poner la realidad escrita, ¿no? De manera escrita. Todos vivimos y ya a todos nos afectó la pandemia de alguna manera, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a escribir un proyecto de tesis o un ensayo o lo que sea, cuando vamos a escribir eso que nos pasó, pues tenemos que ser muy específicos en todo, ¿no? En ese sentido, pues poner el dónde, el cuándo, el cómo, especificar todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo afectó el que los niños se mantuvieran bajo resguardo por casi 2 años sin poder socializar con su exterior? Estoy casi segura que Lainey ya sabe o tiene una idea de cómo eso afectó, porque ella seguro lo vivió. Entonces, a partir de eso, Lainey tendría que escribir la hipótesis, porque ella ya tiene una idea. Acuérdense que en el video que vimos de la maestra Mónica dice que la hipótesis es una suposición. Entonces, Lainey supone que la pandemia afectó. Muy probablemente lo hizo. Tiene que especificar a qué nivel afectó y, bueno, eso plantearlo de forma como la hipótesis, ¿no? Esta suposición o esta idea. Entonces, si te das cuenta, no está tan alejado el cómo de la hipótesis, ¿ves? El segundo que pones aquí es cómo se vio afectado a los padres de familia, ¿no? Pues es casi lo mismo. Y de lo primero y cómo se vio afectado en el aula. Si tú consideras que el tiempo te va a dar para, digamos, analizar los efectos de la pandemia en las 3 figuras, porque son 3 figuras, tú estás planteando aquí el efecto de la pandemia, que aún no dices el efecto en términos de qué, entonces, alumnos, padres de familia y profesores. Son 3 figuras. Entonces, me imagino que serían 3 cuestionarios. Más datos, más análisis, más tiempo. Ahora sí que como tú veas, ¿no? Pero es una sugerencia que yo te haría. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta o comentario, Lainey? Dice Nomis, muy bien. Pues si te atoras en alguna cosa, ya sabes que puedes revisar el video. De todas formas, les recuerdo que en la plataforma
voy a poner los videos y voy a poner los enlaces de las revistas, ¿sale? Pues ya vámonos porque ya se va a acabar el tiempo. Cualquier duda me pueden buscar